Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política y Poder. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Luis Giacomo Maquiavelo, quien es un experto en seguridad y defensa y ha trabajado en temas de inteligencia y es profesor universitario de maestría, de pregrado y posgrado en estos temas. El día de hoy lo hemos invitado básicamente para comentar sobre el tema de la ayuda militar, el paquete de la ayuda militar que Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos aprobó el fin de semana para apoyo a Israel, a Ucrania y al Indo-Pacífico. Doctor, gracias por aceptar la invitación para hablar sobre estos temas. Bienvenido. Gracias a ti, querido Norman, y a tu disposición para las preguntas que tengas por hacerme. Quisiera empezar, estimado doctor, consultando por qué es que, a pesar de que Ucrania venía desde hace meses ya solicitando una ayuda militar urgente a los Estados Unidos, se demoró tanto. ¿Cuál ha sido las razones? Sabemos, por ejemplo, que en los últimos meses, desde octubre a la fecha, y esto es información del propio gobierno ucraniano, Ucrania ha perdido cerca de 600 kilómetros cuadrados de territorio a la avanzada rusa, básicamente, y al fuego ruso. ¿Cuál ha sido las razones para la demora de este tema? Bueno, en principio, la pérdida de territorio ucraniano obedece a una lógica muy rusa. Los rusos siguen teniendo un ejército numeroso, quizá de baja calidad, quizá con maquinarias antiguas, pero tienen masa, es un ejército masivo, a diferencia del ucraniano. En cuanto a por qué recién aprueban los fondos, se debe, especialmente de Estados Unidos, se debe al año electoral estadounidense. Recordemos algo. Biden llega a la presidencia de la República de Estados Unidos. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho bien, lo escucho bien. Biden llega a la presidencia de los Estados Unidos con un mensaje pacifista casi, muy demócrata, por cierto. Sin embargo, en estos últimos 3 años y medio, ha enviado más armas al mundo que Bush padre, Bush hijo, Obama y Trump juntos. Entonces, en víspera de esta elección norteamericana, es que ocurre este retraso. Ha habido muchas negociaciones en el Congreso americano con los republicanos y finalmente se aprobó. No todo para Ucrania, también para el Indo-Pacífico y también para Israel. Correcto. Esta demora, como bien lo señala, y esta ayuda militar de Biden a Ucrania, sobre todo, sin duda también se debe pues a la poca previsión en todo caso. No estuvo entre las cartas quizás el hecho de que Rusia de manera abrumadora decidiera caminar y bueno, tomar sobre todo gran parte de Ucrania, y previsiblemente creo que Estados Unidos ha estado actuando en línea un poco con la política exterior que ellos tienen, ¿no? La gran negligencia, si a eso te refieres, en este tema se llama Unión Europea. Rusia avisó e invadió Crimea el año 2014 y la Unión Europea miró para otro lado. Rusia no se iba a detener solamente en Crimea, quería toda Ucrania. Correcto. Doctor, Entonces, correcto. En el caso entonces de esta ayuda militar que se viene, son 61 millones de dólares que van a ser de apoyo directo para Ucrania. Y también se sabe que previo a esto hay un paquete de apoyo en los de ayuda militar aérea, sobre todo en uso de los F-16, aviones de combate, no lo más avanzado, pero sí todavía aviones de combate considerados muy efectivos. Y conjuntamente con ello, entiendo yo que el Reino Unido ha aprobado cerca de 2.500 libras esterlinas y hoy han anunciado otra vez Rishi Sunak, el premier del Reino Unido, ha dicho que iba a ayudar con 500 millones más de ayuda militar extra, lo cual pues equivale casi a cerca de 4.000 millones de dólares extra, ¿no? Poniéndolo en cifras peruanas, 95 mil millones de dólares, bueno, los 61 mil millones de dólares y los 4.000 millones, casi estamos hablando de un 30% de nuestro PBI peruano, ¿no? ¿Cuánto puede afectar o impactar esta ayuda militar que Estados Unidos y la Unión Europea le están dando a Ucrania? ¿Ayuda para poder voltear el esquema, el péndulo del poder? la primera parte de tu pregunta
respondía al F-16, al avión Correcto. F-16. Yo dificulto mucho que Ucrania haga uso de F-16 y voy a explicar por qué razón. Si la guerra hasta el momento ha sido fundamentalmente terrestre, muy poco en el ámbito marítimo y también muy poco en el ámbito aéreo. Introducir la variable F-16, un avión estadounidense, no solamente avalaría más ataques rusos y quizás más ataques bielorrusos, sino que además, ¿no?, introduciría una nueva dinámica de guerra. La Fuerza Aérea Rusa tendría que salir de su letargo, está digamos, muy aguantada la Fuerza Aérea Rusa, ¿no? Y se transformaría ahora sí en una guerra a todo nivel. Yo dificulto mucho que Estados Unidos o Unión Europea permitan eso, porque allí Ucrania ya no necesitaría 60.000 millones, sino 250.000 millones, ¿no? Si es que se incrementa la guerra en espacios aéreos, ¿no? Respecto a tu segunda pregunta, ¿no? Quiero decirte que el tema pasa porque tanto Josep Borrell como diversos ministros europeos le están diciendo entre líneas a Zelensky: haz un armisticio con Rusia, ya para la guerra, porque ya no tienen recursos para seguir financiando, al menos Europa, una guerra una guerra en defensa de Ucrania. La situación europea en defensa es crítica. Solamente decirte que tienen 80.000 hombres dispuestos actualmente, listos para combatir, y eso para una organización como la Unión Europea es nada, ¿no? Yo creo que va por ahí el tema. Estamos hablando entonces que la OTAN, en lo que corresponde a Europa, básicamente ha descuidado. Jens Stoltenberg, que es el que preside este organismo, creo que insistentemente ha instado a los países a gastar al llegar al 2%. Hay muchos países que no están cumpliendo esta promesa, ¿no? O que no han cumplido históricamente este gasto o esta inversión. En todo caso, ahora que tienen una agresión, ya se convierte en un activo, ¿no? Tener armas para poder disuadir a un país tan potente como Rusia, ¿no? Has puesto una pica en Flandes, has dicho un veredicto, algo certero, una sentencia, ¿no? Pero no solo eso, sino que el 2% es insuficiente si queremos prepararnos, que Europa se prepare para una guerra en 4 años. Es totalmente insuficiente. Recordemos que en el presupuesto OTAN, el 39% lo pone Estados Unidos. Correcto. Y eso me parece realmente muy pobre por parte de la Unión Europea. Y solamente culmino con esto. Josep Borrell, actual enviado especial de la Unión Europea para Seguridad y Defensa, ha dicho bien claramente hace 2 meses: no se puede ser herbívoro en un mundo carnívoro. Refiriéndose a la Unión Europea y su posición pacifista, digamos. En este caso, analizando el lado ruso, ¿qué tan posible es que Rusia pueda mantener una guerra constante y prolongada? Se suponía, o por lo menos muchos analistas coincidieron, que Vladimir Putin entró en guerra pensando que iba a ser algo rápido, o en todo caso la información de inteligencia que le había dado era que iba a ser una guerra en donde el pueblo ucraniano se iba a sumar de manera masiva, así que no necesitaba incluso hacer más que desplegar una gran fuerza y que el pueblo se iba a unir, lo cual no resultó así. ¿Qué tan posible es que Rusia resista en el tiempo esta guerra y en todo caso afecte de manera tal que pueda sostener una guerra prácticamente contra Occidente, ya no contra Ucrania, ¿no? Ahora, Rusia ciertamente proyectó una invasión en 2 semanas de toda Ucrania. No le resultó, ¿no? Y el peligro pasa por lo que he explicado precedentemente. La táctica rusa es masiva. La táctica de Occidente no es masiva, es de tener fuerzas justas. Rusia puede mantener el actual nivel de conflicto 1 año más o 2 años más, con la consiguiente quiebra de Ucrania para siempre, posiblemente, ¿no? Entonces, correcto, no es conveniente para intereses occidentales la prolongación de la guerra. Y reitero, ya
Josep Borrell y otros le han dicho entre líneas a Zelensky: detén la guerra, para un amnisticio, perdiste 2 provincias, perfecto, pero conservaste el resto, ya ganaste, ese es un triunfo ucraniano, porque es O sea, imposible seguir la dinámica rusa. O sea que tendría que pasar de todas maneras por imaginar un escenario en donde se cede el territorio efectivamente y como contrapartida, en todo caso, Ucrania gana una garantía de seguridad norteamericana o europea, quizás no la OTAN, porque la OTAN no va a ser tan rápido su acceso, pero sí quizás norteamericana o europea o de Inglaterra para decirle, este es tu límite y si a futuro intentas avanzar más, vamos a responder con tanta fuerza como si fuese un país europeo. Y esa quizás sería Exactamente, la única posibilidad que pierde territorio, pero gana la paz y Occidente un poco que lo incorpora a Ucrania dentro de su esfera de poder, ¿no? exactamente. Y te recuerdo las palabras de Henry Kissinger, recientemente fallecido: hay que derrotar a Rusia, pero no humillarla. Correcto. ¿Por qué No se razón? debe, no se debe olvidar que es un superpoder nuclear capaz Y de además, destrozar la Tierra completamente. además, puede servir a intereses occidentales en un futuro. Se le puede Correcto. derrotar, pero no humillar. Bien, excelente. Vamos ahora al otro lado, porque ese paquete militar también incluye Israel y la pregunta que se hacen algunas personas es, ¿por qué un país rico, con un per cápita de los más altos del planeta, requiere cerca de 30.000 millones de dólares para una guerra además con un grupo terrorista, hay que decirlo, terrorista de Hamas, y otros grupos que están en otros países vecinos también como el Hezbollah, los Houthis y otras milicias? ¿Por qué es que Israel necesita ese apoyo militar tan significativo también de Estados Unidos? Porque es la única democracia en Medio Oriente. Está en un continente plagado de dictaduras militares, dictaduras teocráticas y reinos donde no hay democracia, ¿no? Y en ese sentido hay que apoyarla, ¿no? Recordemos que es un país muy pequeñito rodeado de enemigos, desde Correcto, Egipto correcto. hasta Irán, ¿no? Y eso se Y sería demostró bueno que en todo caso prestar también que el ataque iraní que hubo sobre el sábado anterior, efectivamente creo que ha producido algo inédito, ¿no? Porque ese ataque que Irán hizo de que Arabia Saudí, Jordania, incluso, incluso Egipto ayuden a Israel a derribar armas lanzadas por los iraníes, lo cual creo que para Irán por lo menos ese ataque está resultando un poquito contraproducente en esa línea, ¿no? la relación Egipto con Israel viene de muy larga data. Recordemos que Correcto. Egipto fue el primer país árabe en reconocer a Israel y por eso fue expulsado de la Liga Árabe. Hay que recordar historia. En cuanto a Correcto. lo de Jordania, totalmente válido, y Arabia Saudí, totalmente válido. Reitero, hay que proteger los enclaves democráticos como Israel, en un continente como Medio Oriente, de las teocracias fundamentalistas como Irán, que ya sabemos lo que son capaces de hacer. Solamente decirte algo: si de los 300 misiles lanzados por Irán, 100 acertaban, 100, solamente 100, la tercera parte, tendríamos más o menos 48.000 fallecidos. No es como dicen algunos que eran misiles escasos de potencia, que Irán ha sido generoso, ¿no?, en enviar y todo ello. No es verdad. No Escuché es a un verdad. analista conocido internacionalista decir de que lo habían manipulado para que no hagan daño, que le Sí. habían quitado, sí fue casi risible So, esa postura, solamente ciertamente. alguien muy parcializado con la causa palestina o con la causa iraní puede sostener ese tipo de atrocidades. Perfecto. Vayamos, y el tiempo se nos está ganando, pero terminemos con el tema, el tercer paquete que esos 95.000 millones de dólares iniciales que hemos hablado aquí involucra pues el 61.000 millones para Ucrania, ya se habló del tema, cerca de 30.000 para Israel y el resto va para el Indo-Pacífico. ¿Quiénes son los aliados específicos a quien va a ayudar esta ayuda importante de Estados Unidos en el Indo-Pacífico? Y que creo yo que geopolíticamente es la región que más le interesa a Estados Unidos, sobre todo porque tiene aliados importantes como Taiwán, que tienen una fricción constante con China continental, ¿no? Gracias por la pregunta.
Los aliados principales de Estados Unidos en Indo-Pacífico. en el Indo-Pacífico son Corea del Sur, perdón, Corea del Sur, Japón, Singapur y Taiwán, evidentemente, ¿no? Correcto. Y La esa es India la... también, quizás más recientemente vemos a la India ahí que empieza también como dice en inglés, to flex its muscles, a flexibilizar los músculos. Exacto, 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 ¿no? Y quiero incidir en algo. Cuando se dice Indo-Pacífico, no se establece una zona, digamos, un poco el Índico y otro poco el Pacífico. Debemos tomar Indo-Pacífico como la unión de esos dos océanos. Uh-huh. Y que yo sepa, y que tú también lo sabes, el Perú colinda con el Océano Pacífico por 200 millas. Correcto. Así que Y nos afecta directamente, ¿no? También tenemos una responsabilidad allí de tener una marina de guerra con 6 submarinos, 8 fragatas y todo un equipamiento, aviones de detección naval, etcétera, que nos permita, ante el próximo conflicto, que no lo dudes que va a pasar por Taiwán, ¿no? Nos va a involucrar de todas maneras, ¿no? Pero volviendo al tema del Indo-Pacífico, Singapur, la India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, son los principales aliados americanos. Bueno, y Australia aliado, que es histórico, ¿no? sí. Australia que es histórico, ¿no? Además, tenemos el AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos como organización, la OTAN del Indo-Pacífico, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, vemos que hay todo una entramado de alianza de Estados Unidos en esa zona del mundo. ¿Por qué razón? Porque es la zona por donde pasa el 70% del comercio mundial. Específicamente por Singapur, Estrecho de Malaca. De Malaca, claro que sí. Y es una zona que es altamente sensible. China recibe el 80% de su petróleo por allí. Correcto. Entonces, sería bueno para el Perú tener una vocación integradora hacia el Océano Pacífico, una marina de guerra con capacidad de proyección, ¿no? Que nos permita, ante un eventual conflicto, participar en él, definitivamente, ¿no? Bueno, doctor, hablaremos del tema de la defensa nacional, que creo que es un tema muy propio, que podemos tomarlo en un tema completamente aparte, porque efectivamente creo que hay una visión y una vocación a militarizar y a invertir en ejércitos y en mejorar las capacidades bélicas, no solo en América, en todo el mundo. En realidad hemos visto, pues, de que Alemania ha decidido destinar 100,000 millones de euros para los próximos años en tema militar. Estados Unidos también está, obviamente, Europa en general está gastando más, Estados Unidos también, y los países del Medio Oriente están armándose, incluso Latinoamérica, ¿no? Es curioso ver que incluso hay quienes dicen que Bolivia estaría potencialmente buscando ayuda militar o que habría firmado un acuerdo de entendimiento con Irán para adquirir drones, que sabemos es un país, Irán, que cuenta con drones bastante avanzados y que se ha usado en la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Perdón, drones kamikaze. Bolivia está adquiriendo drones con capacidad de bombardeo. Ojo, no solamente para ver, también para hacer kamikazes y bombardear. También hay que tener claro eso. Ojo, pestaña y ceja, como dice, a tener cuidado y visión entonces en nuestra defensa. Y bueno, a ver si hablamos sobre este tema en otro podcast completamente sobre el tema de cómo estamos como país, cuál es nuestra línea base y qué podemos hacer para mejorar y levantar la moral también de nuestros soldados, que creo que la defensa siempre es importante en un país, una defensa efectiva siempre va a ser importante, y a veces cuando más se necesita, ahí está el ejército para también ayudarnos. Sé que a veces tiene críticas, pero el ejército en última instancia es el defensor de la soberanía nacional y creo que merece y amerita atención. Gracias por participar. Su saludo de despedida, doctor. Bueno, gracias por la entrevista. Excelentes preguntas. Espero haber estado a la altura y a tu disposición para cualquier otro podcast. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Ha sido con ustedes el analista político, en realidad experto en seguridad y defensa, Luis Giacomo Maquiavelo, quien ha tenido la gentileza de atendernos. Gracias. Es todo por hoy. Muy buenas noches.